Pensamos que era un pájaro gigante, una sombra inmensa que tapó la luna por un segundo. Pero cuando escuchamos el llanto, se nos heló la sangre. No era el chillido de un animal, era un bebé, un recién nacido llorando desde el cielo, allá arriba, entre las nubes. Mi mamá gritó y señaló hacia la oscuridad. Y ahí la vimos. No era un ave, era una mujer vieja, desnuda, con la piel pegada a los huesos, volando con unas alas negras y sucias. Y en sus garras, en sus manos que parecían garras de sopilote, llevaba un bulto blanco que se movía y lloraba desesperado. Se lo estaba llevando al cerro, se lo llevaba para comérselo. Hoy vamos a hablar de ellas, de las que chupan la sangre, de las que se roban a los niños mientras duermen. Hoy vamos a hablar de las brujas. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a una noche más en Real Mix Paranormal. Yo soy Carlos Preciado. El episodio de hoy es una recopilación brutal. Vamos a recorrer diferentes rincones del país para escuchar 4 historias que no tienen relación entre sí, pero que comparten un mismo hilo conductor: el encuentro con mujeres que dejaron de ser humanas hace mucho tiempo. Vamos a ir desde las montañas heladas de Baja California hasta los pueblos profundos de Oaxaca y el Estado de México. Escucharemos sobre viajeros que vieron luces danzantes que no eran estrellas, sobre criptas olvidadas debajo de iglesias donde descansan cosas que no deberían estar ahí, y sobre la cacería de una bruja real que terminó en fuego. Pero antes de empezar, quiero pedirles algo importante. Este canal crece gracias a ustedes. Si alguna vez han visto una bola de fuego en el cerro, o si tienen una historia que nadie les cree, mándenla a mi correo realmixhistorias@gmail.com. Si quieren que sea anónimo, pongan en el asunto "me gustaría que fuera anónimo". Yo protegeré su identidad. Y si les gusta este contenido de larga duración, por favor dejen su like ahora mismo, suscríbanse y activen la campanita. Comenten aquí abajo, ¿creen que las brujas siguen existiendo? Los voy a estar leyendo. Pónganse cómodos, aseguren las ventanas y abracen a sus hijos. Comenzamos. Nuestra primera historia nos la manda Elena Cruz. Ella tenía una agencia de viajes y dedicó su vida a recorrer los lugares más hermosos de México. Pero hubo un viaje, hace 4 años, que la hizo borrar todas sus fotos y no querer volver jamás. Elena decidió ir al Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir en Baja California. Es un lugar majestuoso, lleno de pinos, nieve en invierno y cielos despejados. El plan era simple: una caminata de senderismo, acampar bajo las estrellas y tomar fotos para su página web. La caminata fue brutal. Elena no estaba acostumbrada a esa altitud. Describe cómo cada paso le quemaba los músculos, cómo el aire frío le raspaba la garganta. Llegaron al punto de acampada a las 9:30 de la noche, agotados. Armaron las tiendas de campaña, encendieron una fogata, pero a las 11 de la noche, cuando todos se preparaban para dormir, Elena vio algo. Miró hacia uno de los cerros cercanos, el Picacho del Diablo, y ahí, cerca de la cima, vio luces. No eran linternas, eran esferas, bolas de luz que brillaban con un tono anaranjado pulsante y se movían mal. Saltaban de un lado a otro del cerro en segundos. Recorrían distancias de 200 metros en un parpadeo. Elena le preguntó al guía. El guía, un hombre de la sierra, curtido, solo se persignó. «Son brujas», le dijo en voz baja. «Mejor métase a su tienda y no las mire». Elena se metió a su casa de campaña, pero el miedo no la dejaba dormir. A la 1 de la mañana lo escuchó. Un sonido fuerte. Flas, flas, flas. Como
como un aleteo pesado y luego un graznido, pero no era un búho, era un sonido gutural que parecía imitar la voz humana. El sonido se acercó, se escucharon pasos afuera, pasos que crujían las ramas secas justo al lado de su tienda. Elena bajó el cierre de la entrada apenas unos centímetros, se asomó. Las brasas de la fogata aún daban un resplandor rojo tenue, y ahí, detrás de un árbol, lo vio. Había alguien parado. Parecía una mujer encorvada, pero estaba cubierta de algo que parecían plumas sucias o harapos viejos. La criatura se sacudió y caminó hacia el centro del campamento. Su andar era torpe, a saltos, como un ave en tierra. Cuando la luz de las brasas le dio en la cara, Elena quiso gritar. Tenía facciones humanas, sí, pero deformes. La nariz era ganchuda, como un pico. Los ojos eran negros, sin brillo. En ese momento, uno de los guías abrió su tienda de golpe y lanzó una luz de bengala. La criatura chilló y corrió hacia la oscuridad con una velocidad imposible. Se escuchó el aleteo fuerte, alejándose hacia las copas de los árboles. El guía se quedó vigilando toda la noche con un machete, avivando el fuego hasta que salió el sol. Nadie durmió. A la mañana siguiente, levantaron el campamento en tiempo récord. Elena dice que mientras bajaban la montaña, sentía que decenas de ojos la miraban desde las copas de los pinos. Al llegar a su casa, Elena borró todas las fotos de su cámara. No quería tener ningún registro de esa noche. Desde entonces, ella no organiza viajes a esa sierra y a sus clientes siempre les dice: si van al bosque y ven luces que bailan, no se queden a averiguar qué son. Vámonos ahora a Oaxaca. Esta historia nos la cuenta Teo Aguilar y sucedió hace más de 60 años. Cuando Teo tenía 7 años, el terror llegó al pueblo. Empezaron a desaparecer los bebés. Primero fue el hijo de Cristelo y Feliciana, un recién nacido. Se esfumó de su cuna sin dejar rastro. Un mes después, otro bebé de 2 meses desapareció. Se hablaba de coyotes, de robachicos, pero los viejos sabían: es la bruja, decían. La tragedia golpeó cerca. Una vecina despertó en la madrugada y encontró la cuna vacía. Su marido y sus hijos mayores salieron con antorchas, buscaron por el monte. A las 4 de la mañana escucharon un llanto débil entre la hojarasca. Encontraron a la bebé, estaba desnuda, tirada en el suelo frío. Cuando la madre la revisó, vio el horror. La niña tenía moretones en todo el cuerpo y en las piernas tenía orificios, agujeros pequeños por donde le habían succionado la sangre. La bebé murió en brazos de su madre esa misma noche. Pero el papá de esa niña no se quedó a llorar. El hombre se había quedado en el monte, vigilando, y vio algo. Vio una sombra pequeña, de 1,5 metros, que se movía entre las piedras. La siguió en silencio. Vio cómo esa cosa se metía en una cueva pequeña, un agujero en la base del cerro. El hombre no lo pensó. Apiló ramas secas, arbustos espinosos, todo lo que encontró y tapó la entrada de la cueva. Regresó con un bote de aceite, roció la pila de leña y prendió el fuego. El fuego rugió. El humo negro se metía por las grietas hacia adentro de la cueva y entonces empezaron los gritos. No eran gritos humanos, eran chillidos agudos de bestia, mezclados con lamentos de mujer vieja. ¡Ay, me quemo!
déjame salir. El hombre no tuvo piedad. Echó más leña. Los gritos duraron minutos que parecieron horas, hasta que solo se escuchó el crepitar de la madera. Cuando amaneció, el hombre quitó los escombros y se asomó al agujero. Al fondo, en un nido de trapos viejos y huesos, estaba el cuerpo carbonizado. Tenía piernas y brazos humanos, sí, pero tenía pechuga de guajolote y rabadilla de ave, y en las manos tenía garras largas y curvas. No era una mujer, era un monstruo. El hombre terminó de quemar los restos hasta que no quedaron más que cenizas, para asegurarse de que esa cosa no regresara ni en espíritu. Regresó al pueblo en silencio. Enterraron a su hija, pero su venganza funcionó. Desde ese día jamás volvió a desaparecer un niño en ese pueblo. La gente dice que a veces, cuando pasas por esa cueva, todavía huele a plumas quemadas, pero Teo y su familia pudieron dormir tranquilos, sabiendo que el mal había ardido. Esta historia le pasó al Tlacuache, así le decían de niño. Cuando tenía 9 años, durante una tormenta, el sacerdote del pueblo los metió a la iglesia. Para entretenerlos, les contó un secreto. Les señaló una puerta pequeña de madera, vieja y reforzada con hierro. Ahí abajo están las criptas, les dijo. El padre abrió el candado oxidado y los dejó asomarse. Vieron los féretros de los curas, grandes, de piedra, pero al fondo había un ataúd pequeño, de madera podrida, puesto directamente en el suelo. Pasaron los años. A los 17 años, el Tlacuache volvió a entrar a esa iglesia con sus amigos. Se acordó de la cripta. Vieron la puerta. El candado estaba tan viejo que con un jalón se rompió. Bajaron con una linterna. Llegaron al fondo. Ahí estaba el ataúd pequeño. Limpiaron el polvo de la tapa y leyeron una inscripción grabada a cuchillo. Bruja, 1798. Uno de los amigos empujó la tapa. No estaba clavada. Aluzaron con la linterna hacia adentro. Lo que vieron los hizo gritar. Había un cuerpo momificado, seco, color marrón, pero no era normal. Tenía brazos y piernas, pero las manos solo tenían 4 dedos larguísimos como ganchos, y la cara no era un cráneo humano, tenía el hocico alargado, como de perro o de ave, con dientes pequeños y afilados. No era una mujer deforme, era una criatura distinta que la iglesia había atrapado y encerrado bajo tierra sagrada. El miedo los invadió de golpe. Cerraron la tapa de un golpe, pero al hacerlo, escucharon un respiro seco que salió de adentro del ataúd, como si al abrirlo le hubieran dado aire a esa cosa. Salieron corriendo, subieron las escaleras atropellándose y huyeron de la iglesia sin mirar atrás. Nunca le dijeron al padre lo que hicieron, pero el Tlacuache cuenta que durante meses sentían que alguien los seguía. Caminaban por la calle y veían una sombra encorvada en los techos. Eventualmente la sensación desapareció, pero él nunca volvió a entrar a esa iglesia. Sabe que ahí abajo, en la oscuridad, esa cosa sigue esperando a que alguien cometa el error de abrir la tapa otra vez. Nuestra última historia viene del Estado de México, en el Cerro de las Promesas. En 1993, Miguel y su familia subieron a la iglesia del cerro para hacer una promesa. Subieron tarde, se les hizo de noche en la cima. Cuando empezaron a bajar, a eso de las 7 de la noche, la oscuridad ya era total. Iban bajando por la vereda cuando lo escucharon. Un llanto. ¡Guau! ¡Guau! El llanto inconfundible de un bebé recién nacido. La mamá de Miguel se detuvo.
¡Hay un niño abandonado!, gritó. Empezaron a buscar entre los matorrales, pero entonces el sonido cambió. El llanto se convirtió en una risa aguda, burlona, que empezaba como un silbido y terminaba en carcajada de mujer. Y luego escucharon el aleteo, fuerte, pesado, arriba de sus cabezas. Todos voltearon hacia el cielo. La luna iluminaba un poco y ahí la vieron. Una sombra enorme pasaba volando sobre ellos. Parecía un pájaro gigante, pero tenía extremidades largas que colgaban, y en sus garras llevaba algo blanco, un bulto claro, y de ese bulto salía el llanto del bebé. Se lo llevaba, se lo estaba llevando al pico del cerro. La familia de Miguel bajó corriendo, tropezándose, rezando el Magnificat a gritos para que esa cosa no bajara por ellos. Llegaron al pueblo sin aliento, pálidos. Quisieron llamar a la policía, hacer algo, pero la señora de la tienda los detuvo con una mirada triste. «Déjenlo así», les dijo. «Es la bruja. Ya se lo llevó a las cuevas. Si suben a buscarla, no bajan ustedes tampoco». Esa noche, Miguel entendió que hay lugares donde la ley de los hombres no aplica. La familia de Miguel nunca regresó a ese cerro, pero Miguel dice que a veces en sus pesadillas todavía escucha el llanto de ese bebé alejándose hacia las nubes y se pregunta quién era y por qué nadie pudo salvarlo. Familia, esta noche hemos recorrido el mapa del miedo. Hemos visto que las brujas no son cuentos de hadas, son reales, desde las que vuelan en Baja California hasta las que duermen bajo las iglesias. Estas historias nos dejan una lección clara: no debemos subestimar la oscuridad. Les pregunto a ustedes, ¿han escuchado ese aleteo en la noche? ¿Han visto bolas de fuego en los cerros? No se queden callados. Su historia puede ser la advertencia que alguien más necesita. Manden sus relatos a realmixhistorias@gmail.com. Recuerden poner anónimo si así lo desean. Si este video les puso la piel de gallina, por favor denle like, suscríbanse y compartan. Ayúdenos a que estas voces se escuchen. Yo soy Carlos Preciado y recuerden, estas historias se disfrutan mejor con la luz apagada, conduciendo solo en una oscura carretera y cuando no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.